Si quieres encontrar a tu marido, ven hoy en la noche aquí a la casa. Afuera habrá un caballo amarrado y él te llevará a donde él está. En el capítulo anterior, Anatolia ayudó a la mujer que le había gritado bruja aquella vez en el río, quitándole el hechizo al sacar ese animal de su estómago. Pero Anatolia no le ayudó porque era una bruja buena. Solo le ayudó para quitarse al pueblo de encima. Así ella seguiría haciendo brujería, hechizos y amarres a quien se lo pidiera. Anatolia, dentro de sus brujerías, también sabía leer las cartas. La mayoría de sus clientes eran mujeres, pero también algunos hombres de vez en cuando la visitaban y querían favores para sus negocios y algunas veces para venganzas. Una de esas ocasiones, una mujer del pueblo fue a visitarla. El lugar era un cuarto muy pequeño, el cual estaba muy frío. En él solo había una mesa muy vieja en el centro, y la luz que iluminaba aquel cuarto eran las luces de las veladoras que se encontraban en el piso, las cuales despedían un fuerte olor a azufre. Como era de esperarse, Anatolia ya sabía que iba esa mujer, pero la dejó hablar a ver de qué manera esa mujer le explicaría todo. La mujer, con una voz muy temblorosa, le dijo a Anatolia: «Quiero que me ayudes. Martín, mi esposo, salió a cuidar el ganado hace 3 días, pero no ha regresado. Solo agarró su caballo y el agua para el día. Él siempre llega al atardecer, no tiene vicios y tampoco problemas. La verdad, no sé qué habrá pasado. Tengo miedo de que le haya pasado algo y por eso he venido a que me ayudes o que me digas dónde está, o si acaso está en problemas». Anatolia le dijo: «Cálmate y siéntate. Te voy a echar las cartas. Las vas a agarrar, las vas a separar y las vas a partir en 3. Después las vas a juntar y me las vas a regresar». En ese momento, las luces de las veladoras se empezaron a mover, como si una corriente de aire dentro de ese cuarto las hiciera bailar. La mujer le dio las cartas a Anatolia, y ésta sacó las 3. La primera era la del corazón, la segunda era del jinete, y la tercera de la muerte. La mujer, al ver estas 3 cartas, se puso pálida. Sus manos temblaban de miedo y con mucha desesperación. Su respiración era tan agitada, pues ella misma estaba haciendo la interpretación de las cartas que había mirado. La mujer empezó a llorar, pues ahora sabía que su esposo Martín estaba muerto. Anatolia le dice a la mujer: «Si quieres encontrar a tu esposo, tendrás que cabalgar toda la noche. Yo te dejaré un caballo amarrado allá afuera en el zaguán. Él te llevará hasta el lugar donde se encuentra tu esposo». A tu esposo lo asesinaron y lo dejaron amarrado detrás de unas piedras. Esa noche, la mujer llegó al zaguán donde Anatolia le había dicho que le dejaría un caballo. Aquel animal era blanco y muy hermoso. Era enorme. Su pelo brillaba más de lo normal. Las patas de aquel animal se veían muy poderosas y sus ojos eran azules. Algo muy raro. Era tan imponente que no sabías si lo tenías que admirar o temerle. La mujer, casi muerta de miedo, lo montó y así se dirigió a las orillas del pueblo. Había muchos rumores y siempre se contaba que aquel caballo, que a veces se aparecía por las calles,
era la mismísima Anatolia. Al salir del pueblo, el caballo solo agarró su camino, atravesando veredas y senderos. Estos eran iluminados por la luz de la luna, que hacían que aquel pelaje de aquel caballo brillara más. Así la mujer cabalgó toda la noche hasta llegar a ese lugar donde Anatolia lo había dicho. Y sí, detrás de un montón de piedras, ahí estaba el cuerpo de Martín. Este estaba amarrado y su cuerpo ya había sufrido mordidas que le habían dado algunos animales. La escena era escalofriante y el olor insoportable. Ya casi amaneciendo, la mujer, llorando y muerta de miedo por lo que había visto, empezó a apilar muchas piedras, las cuales le sirvieron como tumba, ya que por el estado o lo que quedaba de aquel cuerpo, le era imposible llevarlo al pueblo. Así esa mujer regresó al pueblo, montó ese caballo hermoso, el cual había sido testigo de lo que había ocurrido ahí. La mujer llegó al mismo zaguán de donde había salido la noche anterior. Se bajó del caballo, lo amarró y ahí lo dejó. La mujer rodeó la casa para entrar por la puerta de enfrente y al tocar y al entrar se encontraba Anatolia. Esta tenía una respiración muy agitada, estaba completamente mojada, como si hubiera sudado mucho. La mujer le entregó una faja de billetes y regresó a su casa, donde ya la esperaban sus hijos, pues ellos querían saber qué había pasado con su padre. La mujer les contó todo lo que había sucedido esa noche y lo que había pasado, y que su padre yacía muerto lejos de ahí, y que ella lo había enterrado ahí mismo con muchas piedras, en el mismo lugar de su muerte. Pero ¿quién lo había matado o por qué? Ella no lo sabía. Ella y sus hijos a los siguientes días fueron al lugar donde había quedado su padre, llevaron una cruz y ahí la enterraron. Pero dicen que todo el camino vieron una lechuza cada vez que pasaban por un árbol, y al lado donde estaba la tumba de piedra estaba un árbol grande pero seco, y en la punta de sus ramas la lechuza los miraba fijamente mientras ellos rezaban por su padre. Cuando terminaron de rezar, la lechuza salió volando haciendo mucho ruido con sus alas, y ya de regreso dicen que no la volvieron a ver. Los días pasaron y la vida de aquella familia volvía a la normalidad. Pero no fue por mucho tiempo, ya que cosas muy raras empezaron a suceder en su casa. Por el día se caían vasos de la mesa y algunos cuadros de las paredes viejas. Por las noches se abrían las puertas y también se escuchaban pasos. La mecedora donde Martín descansaba se movía como si alguien estuviera sentado ahí, y junto a ella siempre estaba un gato blanco. A ese gato lo sacaban a escobazos, le echaban agua, pero siempre volvía ahí cuando la mecedora empezaba a moverse. Esto tenía muy asustado a la mujer y a sus hijos. Y a la mujer no le quedó otra cosa, y al día siguiente volvió a ir con Anatolia y le contó todo lo que había pasado. Anatolia, con una risa burlesca que hasta casi se le desfiguraba la cara, le dice: «Tú me has dicho la verdad, no puedes mentir. El día que viniste a pedirme ayuda, yo no te mencioné las cartas y tampoco te dije su significado. Tú sola te imaginaste lo que las cartas decían o lo que tú querías saber. Una de las cartas era el corazón, que significa el amor que tú tienes por un hombre joven, el cual has escondido por años.
La segunda era el jinete. Él es el joven con el que has estado engañando o engañabas a tu esposo, el cual mató a Martín. Y la tercera, la muerte, que significa el sacrificio de un ser amado. En tu casa está el espíritu de Martín. Él no quiere irse de este mundo. Martín tiene miedo, se siente solo y él quiere llevarse a alguno de sus hijos. Al escuchar esas palabras, la mujer sintió que se le quemaba el cuerpo y el miedo era tanto que no podía hablar. Las piernas se le doblaron, cayendo frente a la mesa donde estaban las cartas. Anatolia agarró una botella de tequila y se lavó las manos con él. Empezó a frotarse y le dio algunos tragos para el susto. La mujer, todavía trabada, preguntó que si qué podía hacer. Anatolia, con una sonrisa en su rostro, le dijo: tendrás que sacrificar a un ser amado. Las cartas ya te lo dijeron. Tendrás que decidir entre alguno de tus hijos o al joven que amas. Esa noche la mujer buscó al joven, lo invitó a aquel lugar donde acostumbraban a tener sus noches de lujuria. La mujer tenía planeado esa misma noche sacrificar al joven, pero también aprovechó para estar en sus brazos por última vez, porque también lo amaba, pero era más grande el amor hacia sus hijos. Pero también había alguien más con ellos. Ahí debajo de la cama estaba el mismo gato blanco, el cual miraba y escuchaba todo lo que pasaba. Él estaba esperando el momento que se descuidara aquel joven para llevar a cabo el sacrificio que la mujer y Anatolia habían planeado. Pasaron algunas horas. El joven y la mujer quedaron cansados por aquella noche de placer y se quedaron dormidos. En ese momento, aquel gato blanco empezó a retorcerse y a tomar forma de mujer, la cual era Anatolia. Despertó a la mujer y aprovechó para amarrar al joven. Lo amarraron de las pies y las manos a la cama, casi de la misma forma que él había amarrado a Martín, y frente a esa mujer, Anatolia torturó y sacrificó al joven con un cuchillo, con tal saña que a partir de ahí, de esa noche, la mujer no pudo hablar jamás. Era como si se hubiera tragado su lengua. En la casa, todo volvió a la normalidad, y los hijos jamás tuvieron que ver algo extraño. Martín se había llevado a su asesino con ayuda de Anatolia, y ella, gracias a ese sacrificio, siguió aumentando sus poderes. Así pasaron 12 años de brujería y sacrificios en aquel pueblo. Anatolia ya tenía 31 años, y su hijo Macario, aquel niño al que alguna vez lo cuidaban sapos y culebras, ya era un joven. Macario a esa edad ya trabajaba cuidando ganado, pues parecía que traía la sangre de su padre. Pero en la vida de Anatolia las cosas no siempre saldrían como ella quería, porque sí es cierto que el diablo siempre mete las manos. También Dios lo hace, aunque siempre es más fácil caer en las garras del mal. En la vida de Anatolia se venía una etapa donde tendría que pelear una de las batallas más dolorosas para ella, porque al parecer su hijo traía la necesidad de estar muy apegado a Dios, cosa que a Anatolia no le agradaba. Así que se venía a venir una batalla entre el bien y el mal, que en la tercera parte podrás escuchar. Hasta aquí termina la segunda parte de Anatolia. No sin antes mandar un saludo para Alfonso Moreno y los niños Javiercito, Pablo y Monse. Para Francisco García, que nos escucha desde Michigan,
Un saludo también para el papá de Julián Rocha, don Gabriel Rocha. Para C.S. Ryder, de New Jersey, Andrés Cayetano, también para la hija de Machete Navarro, Luz María. Para Ceja Montes, Noel Leonardo, José Morales y Noemí González. Y un saludo muy grande para todos los que llegaron hasta el final de esto. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.